Buenas, gente de Mecánica Racional. En este video vamos a estudiar la teoría de dinámica y cinemática tridimensional de los cuerpos rígidos, empezando a enfocarnos por la cinemática. Esto es el penúltimo capítulo del libro y de la materia, el 20. Lo pueden encontrar desde la página 476, donde nos vamos a enfocar ahora en el estudio de la cinemática, es decir, nos vamos a enfocar en el análisis del movimiento y luego vamos a pasar a la sección del estudio dinámico, donde vamos a analizar los efectos de la fuerza, la masa, los momentos y la inercia en 3 dimensiones. Nos vamos a dedicar a enfocar en la cinemática ahora en el análisis y vamos a hacer un problema antes de continuar con otra sección, ya que esto puede resultar un poquito más complejo que lo que veníamos estudiando, dado que antes estudiábamos el movimiento en un plano, con lo cual nos bastaba el uso de un marco de referencia que podía ser fijo o móvil, pero con un marco de referencia, digamos un sistema coordenado, nos bastaba como para hacer análisis. Ahora vamos a tener que incorporar en la metodología del estudio el uso de dos sistemas de referencia o dos sistemas coordenados simultáneos, donde uno va a estar fijo, casi siempre está fijo a la Tierra, el marco de referencia primario, y un marco de referencia secundario que puede o no estar fijo en el objeto y puede o no estar, digamos, centrado en el centro de masa. Eso ya lo vamos a analizar. Pero ahora introducimos en la metodología el uso de dos marcos de referencia, donde vamos a tener un movimiento el movimiento relativo del marco de referencia secundario respecto al primario y del objeto respecto a los otros dos. Entonces, con el uso de dos marcos de referencia, nosotros vamos a poder descomponer el movimiento de una manera que simplifique el cálculo y de una manera que nos sea relativamente más fácil identificar la situación cinemática del objeto. Lo que nosotros habíamos estudiado hasta ahora es que la velocidad del punto A en un cuerpo rígido, puede ser 2 o 3 dimensiones, está dada por la velocidad del punto B más el producto vectorial de la velocidad angular y la posición de A respecto de B. Esto es verdad en cualquier supuesto, digamos, 2 dimensiones, 3 dimensiones. Luego, la aceleración del punto A es igual a la aceleración del punto B más la aceleración el producto vectorial de la aceleración angular, el vector posición de A respecto de B, más el producto vectorial de la velocidad angular y la velocidad tangencial de A respecto de B. Recordemos que la velocidad tangencial de A respecto de B, de A respecto de B, se daba por el producto vectorial de la propia velocidad angular y el vector posición de A respecto de B. Y esto vale para un marco de referencia fijo, externo, situado en cualquier posición en el espacio, digamos, respecto al cuerpo rígido. Resumiendo este enunciado, lo que dice y lo que sabemos a partir de este enunciado es que nosotros sabemos que la velocidad de cualquier punto del cuerpo rígido se puede calcular sabiendo la velocidad angular del cuerpo rígido y la velocidad de cualquiera de otros de sus puntos. Para saber qué es lo que dice acá, para saber la velocidad de A, necesitamos la velocidad de B y su velocidad angular. Luego, la posición de A respecto de B sale del propio cálculo del punto en cuestión que estamos analizando, A, y del punto en cuestión del cual tenemos los datos, B. Lo mismo con la aceleración, excepto que para conocer la aceleración también tenemos que conocer la aceleración de B y la aceleración angular. Es decir, para la velocidad tenemos que saber velocidad de B y velocidad angular, y para la aceleración de A necesitamos saber aceleración de B, aceleración angular y velocidad angular. Aunque nosotros ya sabemos que a partir de la velocidad angular o a partir de la aceleración angular más algún otro dato podemos calcular con, digamos, los datos que necesitamos para luego terminar calculando la aceleración de A. Pero esto es válido para un marco de referencia fijo o tal vez no fijo sobre la Tierra, pero un marco de referencia respecto a el cuerpo rígido. Ahora nosotros vamos a decir que este marco de referencia es el marco de referencia primario. Y ahora vamos a incorporar el uso de un marco de referencia secundario. Para el estudio en 3 dimensiones, a menos que se indique lo contrario, el marco de referencia primario está fijo sobre la Tierra.
es decir, a menos que se indique lo contrario. Luego, el marco de referencia secundario puede o no estar ubicado en el centro de masa. Supongamos que este es el centro de masa de nuestra papa. El marco de referencia secundario puede estar acá o puede estar en cualquier otro lugar en realidad también. El marco de referencia secundario nosotros lo ubicamos según nuestra conveniencia de estudio. Tal vez el marco de referencia primario esté restringido al estudio, digamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos saber, de acuerdo a cómo está conformado el sistema mecánico, y por eso nos limita a que el primario esté, por ejemplo, en una coyuntura, en una biela, en un punto de apoyo. Pero el marco de referencia secundario lo podemos ubicar donde nosotros queramos y donde nos simplifique más el cálculo. Y puede o no, lo otro a considerar es que el marco de referencia secundario puede o no moverse con el cuerpo rígido. Digamos, que esté fijo el cuerpo rígido, es decir, que lo que se mueva el cuerpo rígido se mueve el marco de referencia secundario, o puede estar ubicado en un punto estratégico del cuerpo rígido y puede tener otro movimiento o puede no moverse. Si es que se mueve el marco de referencia secundario, va a tener una velocidad angular omega. Y esta velocidad omega del marco de referencia secundario es medida respecto al marco de referencia primario. Y el cuerpo rígido va a seguir teniendo una velocidad angular omega respecto del marco de referencia primario también. Si el marco de referencia secundario está fijo en el cuerpo rígido, ¿qué va a pasar con omega mayúscula y omega minúscula? Van a ser iguales. Si el marco de referencia secundario es fijo en el cuerpo rígido, omega es igual a omega minúscula. Acá es donde empieza el análisis de la cinemática usando los dos marcos de referencia. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar omega, es decir, la velocidad angular del cuerpo rígido respecto al marco de referencia primario, yo lo puedo expresar como componentes, en componentes respecto al marco de referencia secundario. Es decir, yo descompongo omega en, componentes en el marco de referencia secundario y es totalmente válido. Entonces, vamos a tener que la velocidad angular en X, en Y y en Z del marco de referencia secundario. Entonces, a partir de acá podemos calcular qué pasa con la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración angular va a ser igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Pero la velocidad angular en componentes en el marco de referencia secundario sabemos que es esto. Entonces, si esto es igual a esto, la derivada de esto, podemos entonces derivar esto. Va a ser igual a la derivada de esto. Derivamos cada término por el segundo sin derivar más el primer expresión en el término sin derivar por la derivada de la segunda expresión del primer término, y así con esto. Entonces nos va a quedar 6 términos. Nos va a quedar 6 términos de esta manera. Estos dos para el primero, estos dos para el segundo y estos dos para el tercero. Y acá lo que sucede es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significa esto? Estos, son las derivadas de los versores IJK, de los versores ¿de quién? De la velocidad angular del marco de referencia secundario, o podemos especificarlo respecto al marco de referencia secundario. Acá tenemos la velocidad, vamos a rebobinar un poquito. Esta era la velocidad angular del cuerpo rígido y nosotros dijimos que lo podemos expresar, este vector de velocidad angular, respecto a este marco de referencia secundario con sus componentes. Entonces, estas componentes son esta velocidad angular en componente de X por el versor Y, y este versor Y corresponde al versor Y en este marco de referencia, ya que nosotros estamos proyectando, estamos expresando esto en componentes de acá. Entonces, este versor Y corresponde a este marco de referencia. Y nosotros sabemos que este marco de referencia tiene la velocidad angular omega mayúscula. Este marco de referencia tiene una velocidad angular
que es este omega mayúscula. Entonces, esta derivada de I es el desplazamiento respecto al tiempo de el versor Y, es decir, del eje X. Supongamos que este es el eje X, es cómo se mueve este eje respecto al tiempo. Y cómo se mueve este eje respecto al tiempo depende de cómo se mueve todo el marco de referencia respecto al tiempo. Y cómo se mueve este marco de referencia respecto al tiempo es con una velocidad angular omega. Entonces, por eso, este diferencial de I, al igual que este J y este K, el movimiento de esos versores respecto al tiempo se puede escribir como el producto vectorial de la velocidad angular por el propio versor Y. Y esto es como decir, digamos, esto es una velocidad, digamos, un desplazamiento en esta dirección respecto al tiempo. Entonces, esto es una velocidad, digamos, podemos decirlo velocidad tangencial impropiamente, pero es una velocidad, un desplazamiento respecto al tiempo. Sabemos que los desplazamientos respecto al tiempo, en términos de velocidad angular, se calculan de esta manera: velocidad angular, producto vectorial, digamos, la distancia, el vector de desplazamiento, el vector posición de ese desplazamiento. Entonces, esto vendría a ser velocidad angular por el vector posición, te da la velocidad tangencial, que es lo mismo que esto, digamos, que esta expresión, que esto era velocidad angular por vector posición del punto estudiado. Entonces, por eso podemos escribirlo de esta manera. Entonces, en conclusión, la aceleración, incorporando estas expresiones en este choclo de ecuación, sabemos que la aceleración angular va a ser las tres componentes de derivada de velocidad angular respecto al marco de referencia secundario, más el producto vectorial de la velocidad angular del marco de referencia secundario y el cuerpo rígido, la velocidad angular del cuerpo rígido respecto al marco de referencia primario. Si no lo ven, todavía esto sale, nosotros dijimos, sale de combinar toda esta ecuación con toda esta ecuación. Entonces, si nosotros analizamos esta expresión, nos vamos a dar cuenta que si el marco de referencia secundario está fijo en el cuerpo, es decir, si omega mayúscula es igual a omega minúscula, este término es cero, entonces la aceleración angular no deja de ser las derivadas de las componentes de la velocidad angular del cuerpo rígido respecto al marco de referencia primario. O sea, la aceleración angular es la derivada de las componentes de la velocidad angular, como veníamos sabiendo antes. Pero como incorporamos un marco de referencia secundario, si el marco de referencia secundario no está fijo en el cuerpo, es decir, que tiene un movimiento relativo al cuerpo rígido y al marco de referencia primario, vamos a tener que incorporar este término para hallar la aceleración angular. A veces es conveniente expresar a la velocidad angular del cuerpo como directamente una velocidad angular del cuerpo relativa al marco de referencia secundario sumada a la velocidad angular del marco de referencia secundario, que es esta omega relativa al marco de referencia primario. Recordemos que, por ahí se puede hacer un poquito confuso en palabras, esto es relativo a esto y esto es relativo a esto. Pero todavía no tenemos una relatividad de velocidad angular del cuerpo respecto a esto. Sí, lo que podemos hacer, lo que hicimos acá, no confundirse, es expresar la velocidad angular del cuerpo, que es una velocidad angular respecto al marco de referencia primaria, expresada en términos, en términos, en componentes sobre el marco de referencia secundario. Pero sigue siendo una velocidad angular de este cuerpo respecto del marco de referencia primario. Lo único que hicimos acá es, usar el marco de referencia secundario como marco para escribir las componentes de esta velocidad angular acá. Pero no es una velocidad angular de este cuerpo respecto a esto, sino que es de este cuerpo respecto a esto. Ahora, esta velocidad angular del cuerpo respecto al marco de referencia secundario se puede hallar, se puede calcular,
Y de hecho muchas veces conviene, ahora vamos a ver en un ejemplo, que esto es, digamos, vamos a ponerlo así tal vez, una velocidad angular relativa que sí tiene que ver del cuerpo rígido con el marco de referencia secundario. Entonces, si omega minúscula es omega mayúscula, ¿qué va a ser omega minúscula? Omega mayúscula más la velocidad relativa. Es decir, esta velocidad angular, que es respecto a acá, puede expresarse como una suma vectorial de esta velocidad relativa de este cuerpo respecto a este marco de referencia, sumada a la velocidad angular relativa del marco de referencia respecto a este marco, el marco primario. Por lo tanto, puede quedar esta expresión que, incorporada acá adentro, nos queda todo en términos de velocidades del cuerpo rígido y el marco de referencia secundario. Para visualizar de manera muy simple todo este desarrollo conceptual del uso de dos marcos de referencia sobre un cuerpo rígido en 3 dimensiones y de las velocidades para definir, digamos, su condición cinemática, vamos a ver el ejemplo activo 21 del libro, que también lo tenemos incluso más desarrollado, explicado, digamos, también con otras palabras, pero en el problema 44 de la práctica, que ustedes tienen de los archivos, que incluso ahí en esa práctica está el desarrollo de, digamos, el problema desafío que propone ahí el ejemplo activo. Ahora vamos a pasar directamente a resolver ese problema. Esto, por supuesto, tiene que estar en la carpeta de práctica, como todos los problemas que hacemos en estos videos y los problemas que les recomiendo hacer para la práctica. El enunciado dice: el neumático de la figura 31 está rodando sobre una superficie horizontal, su punto medio se mueve a 5 metros sobre segundos, el automóvil está girando y la línea perpendicular por el punto medio al neumático gira respecto al punto fijo P mostrado en la vista superior. Y tenemos la vista superior, que tenemos el punto P, que es el centro, digamos, de giro del giro de la rueda, no de la rotación de la rueda, sino del giro que hace que el auto esté girando, digamos, haciendo una curva. El punto P está a 10 metros del centro de la rueda, es un radio de giro de 10 metros, entonces. La rueda tiene un radio de 0,36 metros, 360 milímetros de radio al centro del eje. Entonces nos pide determinar cuál es el vector de velocidad angular del neumático y cuál es la velocidad del punto A, que es el punto extremo posterior del neumático, en el instante mostrado. Entonces, haciendo los diagramas para que se entienda bien y se vea la situación en 3 dimensiones que estamos analizando, estamos viendo vista superior del auto, vemos el centro de giro del auto, digamos la curva que está haciendo en ese momento. El auto está girando hacia la derecha, visto desde arriba y yendo, digamos, para adelante. A 10 metros el centro de giro, a 0,36 metros el centro de la rueda respecto a la periferia de la rueda. Tenemos que calcular la velocidad en el punto A, que visto de manera en forma lateral del auto, vemos el punto A que tiene que estar en esta parte de la rueda, digamos, ¿no? Y la rueda avanza junto con el auto a 5 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad tangencial en la periferia de la rueda también va a tener que ser 5 metros sobre segundos, a menos que, y no lo indica, el auto no está haciendo ningún tipo de drifting o no está patinando, no está deslizándose. La velocidad de avance de la rueda tiene que ser igual a la velocidad de rotación en su tangencia. Entonces este punto A va a tener una velocidad tangencial de 5 metros sobre segundos, en este caso, en este sentido acá. Pero, ¿qué pasa? Como está girando, digamos, también va a tener otras componentes de movimientos que vamos a ver cuáles van a tener que ser. O sea, es decir, va a tener componentes en 3 dimensiones a este punto.
Visto de atrás, también para que se entienda, se termine de entender, estamos visto de atrás del auto, este es el eje de giro, estamos girando, la rueda está a 10 metros del eje de giro como es esta misma cota, ¿no? Visto en ese caso desde acá atrás. Acá vamos a tener una velocidad angular y acá vamos a tener otra velocidad angular, que si las vemos en términos de vectores, esta es la velocidad angular respecto del eje P. Y acá esta sería la velocidad angular de, digamos, la rueda. El punto A, digamos, tienen simultáneo dos velocidades angulares. ¿Cómo se configuran acá los marcos de referencia para poder calcular esto? De hecho, este sistema es bastante simple para poder calcularlos sin analizar los marcos de referencia, aunque en el cálculo que podemos llegar a hacer estaríamos calculándolo en base a marcos de referencia. Pero para que ustedes vean cómo es la consideración en los marcos de referencia, vamos a analizar cuáles son. Entonces, nosotros tenemos un marco de referencia primero secundario que podemos ubicarlo en el centro de la rueda, con origen en el centro de la rueda. Supongamos que el centro de la rueda es el punto B, entonces nosotros podemos tener un Y y un X, entonces el Z vendría a ser, digamos, perpendicular a la hoja. El marco de referencia primario va a ser fijo en la Tierra, que lo podemos ubicar, digamos, acá, en el punto P, con origen en el punto P. Este marco de referencia secundario está fijo en el punto central de la rueda, o sea, en el punto O acá vamos a tener que este es el Z y este es el X del marco de referencia secundario y el Y perpendicular al eje. ¿Qué sucede? Cuando la rueda rota, el eje X no rota con la rueda, continúa, digamos, en este sentido. Lo que sucede con este marco de referencia es que al estar fijo en el punto central de la rueda, al girar la rueda, al hacer esta curva, en un punto posterior nosotros vamos a tener que el eje Y va a seguir apuntando en ese sentido, el eje X va a seguir apuntando en el sentido tangencial a la trayectoria de la curva y el eje Z va a seguir siendo perpendicular a ambos, obviamente. Entonces, esto es un marco de referencia secundario que lo que hace es girar respecto a su eje Z respecto al punto P. Es decir, el marco de referencia secundario se traslada, pero también gira respecto a su eje Z, porque siempre mantiene su eje Y apuntando al centro de giro de la curva que hace el auto y la rueda. Digamos, el eje X de este marco de referencia secundario no rota junto con la rueda. Este eje X no pasa a estar en esta posición cuando la rueda gira, digamos, sino que el eje X se mantiene horizontal a el suelo, digamos. Y el eje Y se mantiene apuntando al punto P y el eje Z es el que, digamos, es el que registra un giro angular respecto al eje Z de este marco de referencia secundario. Si el marco de referencia primario está fijo al eje P y no se mueve, la velocidad angular del marco de referencia secundario respecto al marco de referencia primario va a ser un vector, velocidad angular, un vector perpendicular al IX, es decir, colineal al eje Z del eje secundario, y ese va a ser nuestro omega. Ese va a ser el omega mayúscula que nosotros estamos viendo antes. Luego, la velocidad angular de la rueda, en este sentido, es sencillo calcularla respecto al marco de referencia secundario. ¿Por qué? Porque respecto al marco de referencia primario, tiene esta rotación y tiene esta rotación. Entonces, es más sencillo directamente verlo en el marco de referencia secundario, donde si nosotros fijáramos una cámara
al eje de la rueda, por más que la rueda esté haciendo una curva o yendo derecho o haciendo cualquier cosa o incluso yendo para arriba y para abajo, supóngase en pozos o en lomas de burro, si fijamos una cámara al eje de la rueda, lo único que veríamos es la rueda rotar constantemente, no importa en qué dirección esté yendo, en qué, digamos, qué trayectoria esté siguiendo, la veríamos rotar. Entonces eso es lo que hace el marco de referencia secundario. Aísla un movimiento de la rueda, un eje de movimiento de la rueda, es decir, se enfoca en una velocidad angular. Entonces esta velocidad angular de la rueda se puede ver puramente y sin otro movimiento, se aísla de otros movimientos en el marco de referencia secundario. Entonces, ahí que omega estaríamos viendo de, digamos, todas las omegas que vimos acá. Esta es la omega del marco de referencia secundario, que vendría a ser la omega que iría acá, sobre el eje Z. Esta es la omega de todo el sistema, de todo el cuerpo rígido respecto al primario, que dijimos que es la combinación de esta rotación y este giro. Entonces, esta omega relativa es la relativa del cuerpo rígido, es decir, en nuestro caso, de la rueda, respecto al marco de referencia secundario, que está con eje en el eje de la rueda, es decir, este eje. Entonces nosotros acá podemos fácilmente calcular esta omega y esta omega. Entonces, de acuerdo con esta ecuación, podemos calcular muy fácilmente esta y esta, con el uso del marco de referencia secundario. Luego, cuando tenemos esta y esta, se suman vectorialmente y obtenemos la velocidad angular total del sistema respecto al marco de referencia primario. Entonces, y eso es lo que nos pide en el punto A. Y lo que vamos a proceder a calcular ahora. Entonces, ¿cuál sería la velocidad angular de nuestra velocidad angular de P? ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser la velocidad tangencial de traslación de la rueda, esa es la velocidad tangencial a la que hace esta trayectoria, dividido el radio, 10 metros. Que como está, digamos, esta velocidad va en dirección, en sentido inverso al eje X que nosotros pusimos, nosotros vamos a poner que es menos 5 sobre 10. Y esto va a ser igual a menos 0,5. Y esto va a ser, digamos, el vector, la dirección del vector WP respecto al eje coordenado secundario es, si esto es I, esto es J, es K. Y esto está en radianes sobre segundos. Ahora, el W, el omega, la velocidad angular de la rueda, calculada respecto al eje, digamos, al sistema secundario, marco de referencia secundario, no es más que también los 5 metros sobre segundos, pero ahora dividido el radio de la rueda, que es 0,36. Porque nosotros habíamos dicho, como habíamos analizado antes, que la traslación de la rueda es igual a la velocidad tangencial de la rueda, ya que no hay deslizamiento. ¿Cómo sabemos? Entonces sabemos que es, de nuevo, 5 metros sobre segundos dividido, ahora 0,36. Por la regla de la mano derecha, la rueda gira en este sentido, el pulgar apunta en este sentido, o sea, para arriba de la hoja. Y nosotros, como tenemos Y y X en ese sentido y el Z, entonces por la regla de la mano derecha, la rueda gira en sentido antihorario, el pulgar queda de la mano derecha hacia arriba, es decir, el vector omega R, como había escrito acá, es en este sentido, que es inverso al sentido que nosotros elegimos para el eje Y, es decir, también va a ser negativo. Y como habíamos dicho en las ecuaciones de teoría, esto es la omega mayúscula y esto es la velocidad angular relativa. Esto es la velocidad angular del marco de referencia secundario y esta es la velocidad angular del cuerpo rígido relativa al marco de referencia secundario. Entonces, la velocidad angular final
de toda la rueda respecto a la Tierra, al marco de referencia fijo primario, es, dijimos, la suma vectorial de la velocidad angular de la rotación del marco de referencia secundario más la velocidad angular relativa de la rueda respecto al marco de referencia secundario, como habíamos visto en esta ecuación. Entonces, esto no es más que menos 0,5 K menos 13,9 J. Y esto está todo en radianes sobre segundos. Esto, bueno, lo escribí al revés, pero esto sería en IJK, digamos, menos 13,9 menos 0,5K. Pero se entiende igual, está bien escrito así, definido respecto a los versores IJK. Para hallar la velocidad total del punto A respecto al marco de referencia fijo, o sea, respecto a la Tierra en todas sus componentes, tenemos que utilizar esta ecuación. Nosotros entonces necesitamos saber una velocidad de otro punto del sistema, sabemos la velocidad angular de todo el sistema y, bueno, el vector posición del punto A respecto al punto de velocidad conocido. Este punto de velocidad conocido lo tenemos como dato, que es, digamos, la velocidad del centro de la rueda. Entonces vamos a escribir matemáticamente y luego vamos a hacer un análisis gráfico de lo que estamos escribiendo. Entonces, velocidad de A, estas serían las ecuaciones, esta es la ecuación desarrollada. Nosotros tenemos que ahora vamos a calcular este producto vectorial. Sabemos que el vector posición de A respecto de B es 0,36 metros, ya que el B es este punto, digamos, es este punto respecto de A, que lo único que está A es desplazado 0,36 en el eje X, no está ni para arriba ni para abajo, ni tampoco está desplazado respecto al eje Y, o sea, no está desplazado respecto al eje X, no está desplazado respecto a Y, solamente respecto al eje X, 0,36 metros. Por eso, en la dirección de Y, 0,36 metros. Luego la velocidad angular la sacamos a partir de las componentes que calculamos antes, J y K. Ahora procedemos a hacerlo, bueno, el producto cruz, y esto nos da esas componentes 0,18 negativo en J más 5K de velocidad angular. Luego lo que tenemos que hacer es sumar este término que acabamos de calcular a la velocidad de B. ¿Cuánto es la velocidad de B? La velocidad de B es simplemente 5 en el sentido negativo de la X, o sea, menos 5i. No sabemos que el centro de la rueda solo se desplaza 5 metros sobre segundos hacia adelante, digamos hacia el sentido negativo del eje X, en este instante, hacia allá. Entonces es menos 5i más 0j más 0k. Y esto se le suma al término que acabamos de calcular. Por lo tanto, la velocidad de A es menos 5i menos 0,18j más 5k. Y esto es en metros sobre segundos. Es muy interesante analizar ahora qué significa, analizar visualmente, gráficamente, estos términos de velocidades. ¿Por qué? Porque si ustedes, vamos a empezar analizando el término de velocidad angular, digamos, la velocidad de A respecto de B. A respecto de B es el punto tangencial de la rueda respecto al centro de la rueda. Y si ustedes se fijan que nos da 0 en Y, es decir, en X, en este sentido, nos da 0 y es coherente porque, digamos, si el punto de A está justo en el instante donde está alineado horizontalmente al eje B, digamos, no hay posible desplazamiento para ese lado. Solamente, fíjense que la rotación hace que vaya para arriba, como habíamos puesto acá. Entonces, en el eje Y tenemos 0. Tenemos este 5K, no es más que justamente esta componente de la velocidad.
que es 5K, en 5K metros sobre segundo, que es la que habíamos puesto. Visualmente es sencillo ver eso, porque si nos enfocamos solo en la rueda, siempre va a tener esta 5K. Si el auto avanza a 5 metros sobre segundo, la velocidad tangencial en el punto tiene que ser los 5 metros sobre segundo. Entonces, enfocado respecto al marco de referencia solamente secundario, siempre va a ser esta componente en cualquiera de, digamos, o sea, 5K en este punto, en este instante. Luego acá va a tener 5, pero va a tener, digamos, ya descompuesto 5 en componentes de horizontal y vertical, va a tener 5, pero siempre tangencial 5. En este caso justo se da que está alineado, entonces va a tener 5 en la dirección de Y. Perdón, 5K en la dirección de Z en este caso, porque es el Z, digamos, este es el eje Z. Entonces, 5K en la dirección de Z. Y por eso también es positivo, ¿no? Luego, tenemos este 0,18J, que es curioso, porque es muy chico respecto a acá, es negativo y es en la dirección de J. Veamos dónde está esa velocidad. J vendría a ser el I. El I en esta vista, el I es perpendicular. Es decir, tenemos que venir acá para verlo bien. Este es el I. Y es menos 0,18, o sea, para allá en este sentido. Es decir, que tenemos una pequeña componente acá de velocidad del punto A. Es curioso porque, ¿qué significa? El punto A está yendo para arriba en la rueda y está yendo para allá también, en simultáneo. ¿Y por qué está yendo para allá? Si ustedes trazan una trayectoria tangencial al punto A de la curvatura que está haciendo la rueda, la curva, van a ver que este punto A en este instante quiere seguir yendo hacia el sentido negativo de la Y. O sea, tiene trayectoria para recorrer. Y eso es porque está desplazado del eje de rotación hacia atrás. Si nosotros hubiésemos analizado, en vez de este punto A, un punto adelante de la rueda en este instante, hubiésemos tenido que este 5 era menos 5K, porque digamos para abajo, hubiese ido para abajo, y hubiésemos tenido que iba a ser más 0,18 lo que nos dio acá. Más 0,18, hubiese sido un más 0,18J. ¿Por qué? Porque por justamente lo que estamos hablando acá. En este punto acá, digamos, la trayectoria en el medio de la rueda está desplazada respecto a la trayectoria del eje, ¿no? Por la diferencia del radio de la rueda, entonces tendería acá a irse para arriba, ya en esta posición de la trayectoria. En cambio acá está yendo para atrás respecto al eje Y. Por eso tenemos esa velocidad acá. Por esto es bueno analizar, digamos, estas cosas porque hubiese sido difícil de ver, tal vez sin calcularlo, esta componente, que existe esta componente en este punto de la rueda. Nosotros analizamos la velocidad angular de omega, es decir, respecto a todo el sistema, la velocidad angular de todo el sistema, que es la que habíamos calculado acá, pero la velocidad angular de todo el sistema respecto de A respecto de B. Y eso nos da la velocidad de A respecto de B. Y por eso nos había dado 0 en I, porque A no se acerca a B, aún teniendo en cuenta, o sea, A no se acerca a B en ningún momento, en este instante, en este sentido. Pero la velocidad total de A sí tiene en cuenta el desplazamiento total del sistema en este sentido. Por eso ahí se le suma la velocidad de B, que es menos 5i. Entonces, todas las velocidades de A van a ser 5 hacia arriba, 5 hacia adelante y esta pequeña componente en el sentido negativo de I. Y todas esas velocidades son respecto a un marco de referencia fijo. Vamos a un ejercicio bueno a veces que recomiendo hacer es variar el sistema y
digamos, como un ejercicio mental, hacer una variación del sistema y ver cómo se puede ver reflejado acá sin necesidad de hacer ningún cálculo. Vamos a suponer que el auto no está girando, digamos que no está haciendo la curva, que está yendo derecho. ¿Qué tendríamos que ver acá? Acá tendríamos que ver simplemente esta componente desvanecerse. El punto A, si no está haciendo esta curva, va a seguir teniendo esta componente hacia arriba en la rueda en este instante, va a seguir teniendo esta componente hacia adelante debido al avance del auto, pero va a dejar de tener, debido a esta velocidad angular respecto de P, va a dejar de tener debido a esta componente de 0,5 en K negativa, no va a tener este 0,5 acá, es decir, esto va a ser 0, entonces no va a tener esta componente en J. Y solamente en este cálculo va a tener el 0,5 acá, que después se le suma a la velocidad de B 0,5, y entonces va a tener menos 5 y más 5, y no va a tener esto. Otro ejercicio interesante de hacer es ver cómo varían estas tres componentes, digamos, enfocándose solamente en la variación respecto al tiempo de cada componente. Y eso se puede hacer, digamos, gracias a que aprendimos a usar un marco de referencia secundario y lo que hace es que nos enfoquemos en el movimiento respecto a ese marco de referencia sin ver los otros movimientos. Podemos copiar eso y analizar planos. Es decir, si yo trazo un plano acá y yo lo veo, digamos, en este sentido, ¿qué voy a ver? Bueno, voy a ver esta vista. Entonces, pero yo me enfoco solo en el movimiento del punto. Entonces yo tengo el punto en el plano. Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria que voy a ver en ese plano? Este plano, digamos, analiza el movimiento plano del punto. El movimiento plano del punto va a describir una trayectoria circular de esta manera. Entonces la variación en el tiempo, si este punto permanece perteneciente al plano todo el tiempo, necesariamente el plano va a tener que girar, digamos, en el sentido de la rueda, mantenerse, digamos, perpendicular al eje del punto del plano y el punto P. Entonces yo voy a ver una variación de la trayectoria del punto, va a ser este sentido. Entonces, ¿qué me dice esto? Primero me dice que voy a tener una velocidad angular, porque este punto se está moviendo, está teniendo una trayectoria circular, primero que todo. La forma de la trayectoria me está diciendo, digamos, el cambio de posición angular también. Y también me está diciendo que estoy a una distancia del eje. Entonces, prácticamente es lo mismo que analizar esto, pero, digamos, analizamos trayectoria acá. Que por ahí, en otros problemas donde la trayectoria no viene dada por la forma del objeto, tan definida como la rueda acá, por ahí es bueno hacer esto. Entonces, yo acá veo una velocidad angular en este plano. Luego, si yo veo en el plano superior, es decir, si yo veo el plano de vista superior, que vendría a ser este plano, yo voy a ver también, esto vamos a ponerle plano lateral, plano superior, yo voy a ver una gran trayectoria redonda también, circular, donde el punto A, que está acá, va a describir, digamos, describiría una trayectoria circular en este instante. Cuidado que esta trayectoria es circular solamente si el plano está contenido en todo momento con el punto. Esto es un poquito más difícil de ver, pero imaginen como el punto se desplaza digamos, hace una trayectoria, digamos, cambia de altura en todo su trayecto. Si este plano estuviese todo el tiempo contenido, con el punto contenido en el plano debería hacer este movimiento, digamos, todo el tiempo para seguir al punto. Luego, si analizamos un plano contenido, el punto contenido en un plano en este sentido, y lo vemos así, estaríamos viendo en este plano, estaríamos analizando el plano posterior, digamos,
y veríamos que si el plano sigue al punto todo el tiempo, siempre el punto continúa en el plano, lo que veríamos es no un movimiento circular, sino un movimiento, primero iría para arriba, después iría para abajo, después volvería a ir para arriba, después volvería a ir para abajo, porque el punto que hace va rotando en este sentido en ese plano. Pero como estamos en un plano posterior, nunca veríamos al punto salir de una línea. Entonces tendríamos un movimiento oscilatorio de arriba hacia abajo. Y es por eso que no tenemos una velocidad angular en uno de los ejes. Bueno, y finalmente, un poquito más complejo aún, es analizar la trayectoria general de la rueda. Si analizamos la trayectoria de la rueda, hace una curva más compleja, que ustedes la pueden buscar para ver la imagen, que se llama movimiento cicloidal, que es básicamente una curva así y así. Este sería el punto de la rueda. Entonces la rueda, cuando el punto está en contacto con el piso, está acá. Luego cuando va avanzando, por ejemplo, cuando avanzó hasta acá, ese punto está acá. Luego acá, ese punto está acá adelante. Y luego acá vuelve a tocarse con el piso. Ustedes lo pueden ver un GIF o una animación en internet y van a ver cómo es que se mueve esto así. Obviamente este movimiento, sumándole una curvatura, se hace aún más complejo porque tendríamos el movimiento cicloidal haciendo así. Muy bien, entonces con esto los quiero dejar. Suficiente ejercicio y análisis cinemático para este tema. Lo importante de este ejercicio era enfocarse en cómo analizar, cómo hacer el uso de los marcos de referencia secundarios respecto a un marco de referencia primario y cómo analizar un movimiento cinemático en 3 dimensiones descomponiéndolo primero, analizando enfocado en un marco de referencia secundario, luego refiriendo ese movimiento a el marco de referencia primario. Es decir, obteniendo velocidades del marco de referencia secundario y la velocidad relativa del cuerpo rígido respecto al marco de referencia secundario para así, entre estas dos, hallar el movimiento total respecto al marco de referencia fijo en la Tierra. Luego con eso, con la velocidad angular podemos obtener las velocidades totales sabiendo, digamos, los datos de distancias y radios que tenemos en todos los movimientos. O sea, los vectores posición. Entonces, en el análisis cinemático tridimensional se basa fundamentalmente en el cálculo de velocidades angulares, vectoriales por supuesto, en un marco de referencia, luego relativos y luego respecto al sistema total, al marco de referencia fijo. Con los datos de vector posición, o sea, con los datos de posición de las partículas, podemos obtener las velocidades propiamente dichas. No solo velocidades angulares, sino velocidades velocidades tangenciales o velocidades de trayectoria del punto. Los ejercicios de práctica tienen que hacer para practicar estas mecánicas, incluyendo la aceleración angular y aceleración del punto, que no vimos en este ejercicio, pero no es muy diferente el análisis, simplemente aplicar las ecuaciones que nosotros dimos. Van a ser el 2012 y 2011. O sea, primero este y después este, por supuesto. Bueno, esos son los ejercicios de práctica. Luego de también incluir esta práctica en la carpeta, voy a continuar con el video de la dinámica. Luego de analizar esta cinemática, la dinámica en 3 dimensiones. Vamos a incorporar los efectos de la fuerza, la masa y las inercias a este estudio. Gracias, nos vemos.